general sobre agentes inhalatorios, cómo actuaban estos agentes inhalatorios, y que había una forma de administrar anestesia con puro agente inhalatorio que se llamaba anestesia general inhalatoria, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de anestesia general endovenosa. ¿Y cuáles son los agentes endovenosos que más se utilizan para administrar esta anestesia general? Quiero señalarles que estos agentes endovenosos que vamos a hablar el día de hoy pueden usarse solamente uno de ellos, se pueden usar dos de ellos, se pueden usar tres de ellos en forma conjunta, porque cuando hemos hablado de la acción de los anestésicos generales, cuando hemos hablado de esos conceptos, hemos hablado de la capacidad sinérgica que tienen los agentes endovenosos y incluso con los agentes inhalatorios, porque actuaban en diferentes sitios moleculares. Y por esa capacidad de tener efectos en diferentes sitios moleculares, podrían potenciarse y por ende yo podría utilizar menor dosis de uno, aumentar la dosis de otro, o usar dos o tres con la finalidad de disminuir la dosis y por ende disminuir los efectos colaterales que implica la administración de estos agentes endovenosos a altas dosis, ¿ok? Entonces estamos hablando ahorita, vamos a hablar de los hipnóticos más frecuentes el hipnótico que más frecuentemente se usa, que es el propofol. El propofol, la presentación, como lo ven ahí en la figura, es una presentación de por cada mililitro 10 miligramos, ¿ok? El propofol lo tenemos en el Perú en la presentación al 1%. En otros países existe la presentación con la formulación al 2%. Nosotros acá en el país es al 1%, viene un frasco ampolla de 20 ml, ¿no? Y por cada ml tenemos 10 miligramos. Como ustedes ven ahí, es de muy corta ingreso al mercado mundial. 1986 es donde se autoriza la FDA su uso a nivel mundial. No solamente propofol se caracteriza por ser un agente inductivo anestésico endovenoso, siendo el que más se utiliza a nivel mundial, sino también puede ser usado para realizar sedaciones en pacientes, sedaciones que son muy cortas, ¿no? Sedaciones que pueden ser por unos 5 o 10 minutos, ¿no? Para algunos procedimientos, tanto en el quirófano como fuera del quirófano, en las unidades de terapia intensiva. ¿Ya? Se ha utilizado mucho el propofol por su efecto sedante en esta pandemia y todavía se sigue usando, ¿no? Porque el midazolam, que es la benzodiazepina más frecuente para utilizar en ventilación mecánica asociado al narcótico fentanilo, se acabó el midazolam en todo el Perú, en todo el país. No había el midazolam en los hospitales tanto del Estado como de la salud. Y por ello tuvieron los intensivistas que empezar a usar el propofol para sedación, para que un paciente estuviera tranquilo bajo ventilación mecánica. Sin embargo, vamos a ver qué efectos adversos tiene el propofol frente a una benzodiazepina. Bueno, sigamos conversando sobre el propofol. Entonces, se puede usar también para sedación, se puede usar para anestesia, ¿no? Y puede ser utilizado también, dice ahí, para el mantenimiento de una anestesia como parte de una anestesia general balanceada o total intravenosa. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer el proceso de la inducción anestésica usando el propofol. Vamos a hablar rápidamente sobre lo que es inducción, porque eso se hace en la práctica, pero la inducción es la primera parte de la anestesia. Cuando el paciente ingresa al quirófano, lo primero que se hace es la evaluación preanestésica, que ya hemos revisado en una de las primeras clases, donde se evalúa la vía aérea del paciente. Una vez que el paciente ingresa al quirófano, procedemos a monitorizar. Eso también lo hemos hecho en la práctica. Lo estamos haciendo, ¿no? Vamos a trabajar lo que es monitoreo en esa parte de la práctica. Monitorizamos saturación basal, le ponemos el pulsoxímetro para ver cuánto está saturando el paciente a su ingreso. Le colocamos electrodos para luego ver a través de una electrocardiografía continua
con una sola derivada, generalmente la derivada 2, vemos la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco. Tomamos la presión arterial no invasiva a través de la colocación de un mango de tensiómetro para poder ver la presión arterial basal en el paciente. ¿Qué más? Monitorizamos frecuencia respiratoria, que se hace a través de los electrodos que se colocan en el pecho, a través de un sistema de fórmula que tienen los monitores. Ellos evalúan la expansión torácica, ¿no? Y nos delimitan la frecuencia respiratoria. Entonces, todo eso monitorizamos al ingreso del paciente. Luego que administramos todo eso, administramos la premedicación en sala. ¿Qué consiste la premedicación? La administración de vaciador de medicamentos que ayuden a un vaciamiento gástrico rápido, metoclopramida, ranitidina, puede ser dimedrinato, omeprazol. La decisión de qué medicamento lo toma el anestesiólogo. Y si vemos que nuestro paciente está muy ansioso, podemos administrar una benzodiazepina. Esto lo tiene que evaluar el anestesiólogo en el quirófano, viendo cómo está el paciente. A continuación, administramos el narcótico. ¿Okay? El narcótico que vamos a tratar en la siguiente clase sobre el benzodiazepina, la siguiente clase que es vamos a hablar sobre narcóticos. Entonces, se administra un narcótico. A la cabeza el fentanilo. ¿Por qué administramos narcóticos? Porque el narcótico tiene una acción sedante. Utilizamos una acción que bloquea la respuesta simpática que vamos a desencadenar, que podríamos desencadenar si no lo administramos al hacer una laringoscopía. ¿Ok? Cuando hablemos de monitoreo, vamos a ver que para la laringoscopía es un estímulo potente de estimulación simpática. Y por ende, cuando hablemos de profundidad anestésica, vamos a ver que se necesita una profundidad anestésica adecuada en la inducción para evitar que el paciente solamente con las maniobras de la laringoscopía nos haga una taquicardia refleja. ¿Ok? Entonces, administramos el narcótico. Esto se hace 5 a 7 minutos antes de hacer la inducción. Mientras tanto, al paciente lo preoxigenamos. Hemos hablado de que tenemos que incrementar su capacidad de reserva funcional para que el paciente no me desature durante los procedimientos que voy a hacer de laringoscopía. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una cánula binasal o le pongo una máscara de oxígeno con o sin reservorio. Eso ya depende de la decisión que tome el anestesiólogo. Y se pone oxígeno al 100%, ¿no? Aproximadamente por unos 5 minutos. Ya premediqué, este paciente está con su máscara. Cuando ya pasa ese tiempo y yo ya le he administrado al paciente oxígeno al 100% para que su capacidad de residual funcional de lo que era 1 litro sea ahora 5 litros y pueda tolerar unos 5 minutos de apnea, yo le administro el propofol. Eso es la inducción. La administración del propofol para condicionar apnea, llevar al paciente hasta el plano de anestesia de inmovilización. Si yo quiero, por el tipo de cirugía que se va a realizar, el cirujano requiere una relajación muscular total en el paciente, yo administro un relajante muscular, ¿no? Y si yo quiero hacer una laringoscopía sin mayor estímulo por este procedimiento, le administro un relajante muscular a continuación. Y procedo después de administrar la inducción, administración del propofol o un hipnótico más el relajante. Y procedo a hacer las maniobras de laringoscopía para colocar un tubo endotraqueal o para colocar un tubo supraglótico, un dispositivo supraglótico. ¿Ok? Entonces, esto es la inducción. ¿Ok? Toda esta fase. Por favor, apaguen sus micrófonos. ¿Y qué es la fase de mantenimiento de la anestesia, entonces? Es la fase que una vez que el paciente está intubado, una vez que el paciente se le ha colocado un dispositivo supraglótico para el manejo de la vía aérea, que también se puede colocar. Una vez que se realiza esto, el paciente necesita seguir estando en un plano anestésico.
para que el cirujano pueda realizar la intervención quirúrgica. ¿Qué plano anestésico? Estamos hablando de un plano anestésico que el paciente tenga inconsciencia, ¿verdad? Que no recuerde, que tenga amnesia. Pero que más, que tenga esté bloqueado la nocicepción, o sea, que no sienta dolor. Y cuarto, que el paciente no se mueva. Para lograr estas 4 condiciones anestésicas, yo debo continuar administrando anestesia a este paciente, porque hasta ahora hemos hecho premedicación, hemos puesto inducción, hemos hecho laringoscopía, pero todo el efecto de estos medicamentos que hemos administrado se van a acabar, por lo menos el hipnótico, en este caso el Propofol, 15 a 30 minutos, dependiendo de la concentración que hemos usado, la dosis que hemos usado. La dosis inductiva, por lo general, del Propofol es de 2 miligramos por kilo de peso. Eso también tiene una duración. A los 15 y 30 minutos comienza a desaparecer el efecto y el paciente podría despertarse. Eso es lo que se llama el ARDS en inglés, ¿no? Y son las complicaciones que han tenido más demanda y por eso que se hace necesario, y muchas máquinas como la nueva que tenemos en el hospital nos miden profundidad anestésica a través de monitores especiales. Entonces, para que el paciente no se despierta, no recuerde, no sienta dolor y no se mueva, debo seguir administrando anestésico. ¿Qué anestésico puede ser? Puede ser inhalatorio, como dice acá en esta transparencia, ¿no? Que yo mantengo al paciente con anestesia general que puede ser balanceada. ¿Qué significa balanceada? En vez de continuar con el endovenoso que lo puse al inicio en la inducción, le abro el vaporizador y lo conecto al sistema del corrugado que está conectado al paciente, le administro el gas inhalatorio para que durante toda la operación el gas inhalatorio haga su efecto y el paciente esté anestesiado. La otra forma es que yo el mantenimiento ya no lo haga con el gas inhalatorio más oxígeno, por eso que tengo que hacer la mezcla de ambos. Y el oxígeno tiene que seguir siendo administrado al paciente durante todo el procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es el volumen que se debe administrar a un paciente anestesiado? Estamos hablando no más de 4 litros por hora a un paciente. O sea, el vaporizador tiene ahí la máquina tiene un botón donde yo activo el oxígeno y activo el flujo de oxígeno. Nosotros estamos trabajando acá en el hospital con bajos flujos. Trabajamos entre 1.5 a 2 litros por hora que administramos al paciente de forma continua de oxígeno. Entonces, yo puedo también mantener la anestesia usando agentes endovenosos. A la cabeza, el Propofol. ¿Qué significa? Que yo el Propofol, como vamos a ver más adelante, lo voy a conectar a un sistema de bomba de perfusión. Este sistema de bomba de perfusión está diseñado para el uso del Propofol cuando administramos anestesia intravenosa total. Se conecta ahí el Propofol y el Propofol se va administrando al paciente durante toda la intervención quirúrgica junto con el oxígeno. Esto se llama anestesia total intravenosa pura o también llamada TIVA, ¿ok? ¿Qué efectos más tiene el Propofol? Aparte de ser usado en anestesia, ser un potente hipnótico, ¿no? Es que también tiene la capacidad de prevenir y tratar náuseas y vómitos. En pacientes oncológicos que están recibiendo quimioterapia y que han demostrado estos pacientes que ningún antiemético les ayuda, también se ha probado el uso de Propofol en ellos, ¿no? Y se ha visto los grandes beneficios que tiene el Propofol para evitar las náuseas y los vómitos producidos por la quimio. Pero en sala, también al usar el Propofol, también estamos usando esta capacidad que tiene el Propofol, propiedad antiemética. Por su tipo de farmacocinética que tiene el Propofol, es el agente intravenoso más ideal para la anestesia endovenosa total.
Se ha probado, se ha intentado hacer esta anestesia intravenosa total usando el tiopental y el midazolam, pero ambos medicamentos tienden a acumularse en el cuerpo cuando se usa por mucho tiempo. Y la recuperación con el propofol es rápida. Una vez que ustedes administran el propofol, el paciente se va a terminar de despertar a los de 15 a 30 minutos, pero a partir de los 15 minutos para adelante, el paciente ya va a un estímulo que hagamos de voz o a un estímulo táctil, el paciente va a hacer apertura ocular y va a despertarse, ¿no? Por eso es que es un agente que se utiliza mucho para sedación ambulatoria. El paciente se hace ambulatorio, acuérdense que al ser ambulatorio el paciente se tiene que ir a su casa rápidamente. Entonces el propofol tiene esa característica, que de rápido metabolismo, rápida eliminación y por ende despertar rápido. Con respecto a los procedimientos que se hacen fuera del quirófano, todos los procedimientos que se hacen fuera del quirófano también tienen que tener un monitoreo. El monitoreo que se utiliza fundamentalmente es el monitoreo de la presión arterial no invasiva, la saturación y la frecuencia cardíaca. Este monitoreo se realiza, por ejemplo, en pacientes que necesitan ser sedados en endoscopías, en tomografía, en resonancia, ¿no? Cuando salió recién el propofol, las recomendaciones que tuvo la Federación Americana, la FDA, es que no se usara este medicamento en pacientes menores de 12 años. Actualmente lo usamos incluso en niños menores en niños de un año menores de 12 años, o sea, en niños de un año, 2 años, 3 años, usamos el propofol. ¿Por qué no se usaba? ¿Por qué fue la recomendación de la FDA? Era por sus efectos que tenía a nivel de los receptores glicina y glutamato, que lo vamos a ver después, que inhibía la respuesta inhibitoria de los receptores excitatorios. Entonces, hay algunas características que tiene este medicamento y que nosotros lo visualizamos en algunos pacientes, como son los opístatos, algunos movimientos, algunas que realizan los pacientes que podrían semejar a convulsiones. Y esto fue la razón por la cual no se recomendó sus niños menores de 12 años. Pero como les digo, actualmente sí se usa de niños de un año para arriba. Es el fármaco ideal para la cirugía ambulatoria y les he explicado por qué razón, porque provoca un rápido despertar de los pacientes. Y otra de las características que tiene el propofol es que reduce la presión intraocular y se podría ser usado, y por esta característica se podría ser usado mucho en la cirugía ocular. Se utiliza también en las cardioversiones, se utiliza en la terapia electroconvulsiva, porque este medicamento tiene un rápido efecto y se elimina rápidamente. Y dependiendo, como les digo, de la concentración que uno use y la asociación con qué medicamento, puede no condicionar apnea. Nosotros en la inducción anestésica sí le administramos en una dosis que produce apnea, pero en las características de sedación, este medicamento no produce apnea. ¿Cuáles son las características fisicoquímicas que tiene el propofol y que ha permitido estas propiedades cinéticas que tiene, ¿no? Farmacocinéticas que posee? Es del grupo de los alquilfenoles, es insoluble en agua, pero muy liposoluble. Se presenta en una forma lipídica, con triglicéridos de cadena larga. Esta emulsión del propofol es ligeramente viscosa, de aspecto lechoso, y con respecto al plasma, tiene un pH de 7 a 8.5, es estable a temperatura ambiente y debe mantenerse entre 4 a 25 grados centígrados para que no se altere esta capacidad lechosa que tiene este medicamento. Una vez abierta la ampolla, esta no puede estar abierta más de 6 horas porque tiene capacidad de ser un caldo de cultivo para algunas agentes bacterianas por la capacidad lipídica que tiene este. Pero actualmente sí tienen preservantes microbianos, el DTA, que este elemento, este preservante, sería el desencadenante de algunas reacciones alérgicas que produce propofol tras su inducción.
Esta es la estructura de propofol, ¿ves? Es un derivado alquilfenol, tiene un grupo fenol y tiene radicales isopropilo. ¿Cuáles son los elementos emulsionantes en el cual se disuelve esta molécula? Son el aceite de soya al 10%, el fosfolípido de huevo al 1.2, el glicerol al 2.25, ¿no? Todos estos son los disolventes del propofol. Y como les dije, actualmente tiene el EDTA como un preservante para evitar que pueda proliferar los agentes microbianos en esta presentación. El efecto lechoso que tiene el propofol y la presentación lipídica que tiene esta hace que sea inestable, que produzca dolor cuando este es inyectado por una vena periférica delgada o se le pone en forma pura, ¿no? Hay la posibilidad también de crecimiento bacteriano y hay el riesgo de producir hiperlipidemia cuando se usa en infusión continua. Con respecto al mecanismo de acción del propofol, el propofol tiene un efecto inespecífico sobre las membranas lipídicas celulares. El propofol actuaría sobre el receptor GABA-A en un sitio diferente a donde actúan los barbitúricos y las benzodiazepinas, aumentando la conductancia al cloro. Me va a potenciar la acción del neurotransmisor GABA, que inhibe la transmisión sináptica mediante un mecanismo de hiperpolarización por la apertura de los canales del cloro. La acción del propofol sobre este receptor GABA es a presión reversible. ¿Okay? También es antagonista del glutamato en receptores NMDA y también actuaría en la médula espinal como un antagonista de la glicina, lo cual explicaría los espasmos de opístotonos y las mioclonías que se observan en algunos pacientes. Y esto fue lo que hizo que no se administrara a los niños menores de 12 años. Actualmente nosotros vemos estos efectos que estimulan en vez de que inhiben, pero son efectos que no duran más de 5 segundos, ¿no? El paciente de un momento a otro levanta la mano, de un momento a otro pareciera que como que simula una convulsión, ¿no? Pero no dura más de 5 segundos y el paciente cae en el plano de la sedación luego de que se encadene este efecto. Y esto se explica por lo que estoy mencionando. El mecanismo de acción es un receptor GABA-A en el receptor específico para propofol. Como vemos en este dibujo, el propofol tiene su lugar específico. Las benzodiazepinas tienen otro lugar, los agentes anestésicos en otro lugar, los neuroesteroides en otros, el etanol. Entonces, tiene un locus especial donde actúa el propofol. También tiene un efecto antioxidante y neuroprotector por el potencial antioxidante del angiofenol. El sistema endocannabinoide también podría contribuir a las acciones anestésicas de propofol. Tiene un efecto bloqueante de los canales de calcio en la corteza cerebral y produce cambios no específicos en la organización citoesquelética de las neuronas y células gliales causadas por un incremento del calcio intracelular. Y por esta razón es que actualmente se utiliza mucho la anestesia total intravenosa en neurocirugía, ¿no? Este es el mecanismo de acción nuevamente del propofol. Nuevamente tenemos acá las acciones del propofol. ¿Cuál es la farmacocinética del propofol? Tiene una elevada liposolubilidad por sus características que ya señalé, por lo cual tiene una capacidad rápida de alcanzar concentraciones muy elevadas en el sistema nervioso central, donde se produce su efecto hipnótico. Se une en un 97-99% en las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, con una latencia de 30 a 40 segundos para su inicio de acción, un efecto máximo de 2,3 minutos y una duración de la hipnosis de 3 a 8 minutos. La velocidad de la inyección y la concentración van a modificar el tiempo de latencia y también la duración de la hipnosis. ¿Ok?
El propofol se comporta como en un modelo farmacocinético tricompartamental y su alta liposolubilidad permite una rápida distribución de la sangre a los tejidos periféricos. Ahora, ¿qué significa eso de farmacocinética tricompartimental? Estas son las bombas que les expliqué al inicio, ¿no? Acá se coloca en una jeringa el propofol, ¿no? Que está conectado, este es un sistema, no es una bomba de perfusión simple, esta es una bomba de perfusión para propofol, para administrar terapia intravenosa total, ¿ok? Para anestesia intravenosa. Esta bomba tiene sistemas matemáticos que han sido formulados de acuerdo a la edad, al sexo, si es mujer o hombre. Está formulado de acuerdo a la edad, niños, adultos. Está formulado, también existen algunos, están formulados de acuerdo al grado de la depuración de creatinina de un paciente y uno ingresa esos datos en el paciente, ingresa la edad, ingresa el sexo, ingresa el peso y calculamos de acuerdo a la concentración plasmática que yo quiera tener en el paciente, que eso está en relación a la profundidad anestésica. La máquina, a través de esas fórmulas matemáticas, calcula la dosis que yo que se debe mantenerse durante toda la intervención quirúrgica para que el paciente no se despierte. ¿Okay? Eso se calcula a través, como les dije, de fórmulas matemáticas que ya han sido insertas en la memoria de estos sistemas. Tiene diferentes, ¿por qué es un sistema tricompartimental? Porque tiene diferentes vidas medias. Tiene una vida media alfa, una vida media beta y una vida media Y. ¿En qué se diferencian esas vidas medias? La vida media alfa es la vida media rápida. ¿Qué significa? Que cuando yo ministro el propofol, este va a alcanzar el compartimiento alfa a los 2 y 4 minutos. Es la vida media que me permite el efecto, el inicio de acción rápido del medicamento. ¿Okay? La vida media beta, que es de 30 a 60 minutos, es la vida media lenta de distribución. Es el compartimiento que se va a llenar con la dosis inductiva para que durante todo el procedimiento esté el paciente dormido. La vida media rápida, la primera, es para que haga el efecto rápido, el efecto de inicio de acción rápido. La segunda vida media mantiene el paciente en sedación. Y la vida media Y es la vida media de eliminación. Es la vida media que me va a determinar cuánto tiempo después que yo termine, cierre este sistema endovenoso, cuánto tiempo va a terminar de eliminarse este medicamento para que el paciente despierte y esté en un estado consciente. Entonces, por estas características que tiene el propofol, se ha visto de que este medicamento tiene una vida, el propofol tiene una vida media rápida de acción, o sea, actúa rápidamente. Y su vida media Y es permite que nos dice que es poca, es muy, muy poca, comparado con las benzodiazepinas, y permite de que esto no se acumule en el organismo. Entonces, por estas características que tiene, es que es el agente ideal para administrar anestesia intravenosa total. El propofol es cómo se metaboliza a través del hígado, formando conjugados glucurónidos y sulfatos inactivos, que son excretados por la orina. La excreción renal es del 88%, la fecal del 1,6% y menos del 0,3% se va a eliminar por el riñón. Tiene también probablemente un metabolismo extrahepático, fundamentalmente renal y pulmonar. Y en pacientes, dicen con insuficiencia hepática renal, no va a requerir ajustes especiales. Se ha visto de que, a diferencia de otros medicamentos, sobre todo los narcóticos, el propofol no requiere de fórmulas especiales o de sistemas matemáticos especiales para pacientes que tengan insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Estas son las variables farmacocinéticas que yo les dije que hace que el propofol sea el agente ideal. Vamos al propofol. Acá estamos viendo un poco
los sistemas compartimentales. Si en mi vida de eliminación, horas, ¿en cuánto tiempo se me va a eliminar? Se va a terminar de eliminar todo, dice acá, ¿no? 4 a 7 horas. Pero miren tu aclaramiento. Qué rápido aclaramiento tiene el Propofol, de 20 a 30 ml kilo por minuto, a diferencia de las benzodiazepinas, como el midazolam. A diferencia del tiopental que está abajo, que es un barbitúrico, ¿no? Que es de 3.4. No sé si están viendo ustedes si lo están viendo con el puntero. Son las tres últimas de este cuadro. Acá. Mira, Propofol, aclaramiento. Esto significa cuán rápidamente se metaboliza. 20 a 30 ml por kilo. Midazolam 6,4 a 11, 3,3 a 4 el tiopental. Entonces, estas características de aclaramiento rápido que tiene este producto, que es el Propofol, hace que rápidamente el paciente se despierte y no se acumule. ¿Ok? Entonces pasemos al... Acá tenemos, por ejemplo, un cuadro donde comparan Propofol, mientras si comparamos con el midazolam, que es el anaranjado, la curva anaranjada, nosotros vemos que a mayor tiempo que se dé infusión con el midazolam, su semivida también va a ser mayor de eliminación comparado con Propofol. El diazepam es el azul, es el primero, imagínense cómo se acumula. Y el tiopental también. Por estas características, el Propofol es también un agente, aparte podríamos decir, sedante, ideal si comparamos con el midazolam. Pero el problema del Propofol es que cuando se da por muchas horas de infusión, puede desencadenar el síndrome de hiperlipidemia. En el anciano hay variables farmacocinéticas diferentes con respecto a un adulto joven, como que tiene menor masa corporal, magra, tiene mayor tejido graso, tiene disminución del agua corporal, ¿no? También en los ancianos los fármacos lipofílicos se acumulan en los tejidos periféricos, lo que aumenta la duración de los efectos de estos fármacos. También con la edad disminuye el volumen de distribución, especialmente el B1, el compartimiento alfa, y el clearance, lo que produce picos plasmáticos más altos. También los pacientes ancianos son más sensibles a los efectos cardiorrespiratorios del Propofol, sobre todo a la hipotensión, a la apnea, a la obstrucción de la vía aérea y a la desaturación de oxígeno. Por ende, las concentraciones que se tienen que usar de Propofol en un anciano deben ser hasta un 40% más bajas si las comparamos con un adulto joven. Con respecto a los niños, dice, los niños menores de 3 años van a tener un volumen de distribución de un clearance aumentado. Quiere decir que su efecto, el inicio del efecto va a ser más rápido y también su eliminación va a ser más rápida. Por lo cual, las dosis que se requiere para su inducción y para su mantenimiento tienen que estar elevadas, ¿no? Con respecto al niño, por ejemplo, el despertar en un niño se puede presentar a concentraciones plasmáticas de 2, se presenta a concentraciones plasmáticas de 2,3 microgramos por ml y en adulto en concentraciones 1,5. Por eso es que se requiere mayor dosis de inducción cuando se administra el Propofol como agente inductor en niños. ¿Ok? Miren ustedes el tiempo, el clearance que tiene el Propofol en niños, ¿no? Imagínense, se metaboliza rápidamente, 53 ml por kilo minuto frente a un adulto
cuyo clearance es de 28 ml por kilo minuto, ¿no? Es casi el doble la velocidad que se metaboliza el propofol en el niño. Por eso los consumos de propofol para mantenimiento en una terapia intravenosa en niños son mucho más altos. Y por lo general, por ende, tenemos que asociar a bloqueos motoros, ¿no? Para el manejo del dolor. Con respecto hay otras variables como son la obesidad, el sexo y el alcoholismo. También con respecto a, no pueden ser patología, con respecto a estas características que pueden tener los pacientes, también hay que hacer modificaciones en lo que se refiere a la concentración de propofol a utilizar, ¿no? Se debe calcular, dice, con el peso magro, o sea, con el peso ideal del paciente. Cuando yo pongo yo en la bomba de administración de propofol, en la bomba, nosotros llamamos infusora de propofol, debo yo poner como dato de ingreso el peso que le correspondería de acuerdo a la edad y la talla, no el peso real, porque es ese peso, por ejemplo, el paciente que mide 1,70 y pesa 100 kilos, su peso real ideal sería 70 kilos si es varón. En las mujeres también se ha visto que el despertar es más pronto, sobre todo cuando se administra el propofol en infusión continua. Las razones dicen que podría explicarse que las mujeres tuviéramos un clearance más elevado y metabolizáramos más rápido el propofol. Y por ende necesitarían mayores concentraciones de inductivas y de mantenimiento. En pacientes alcohólicos también se ha visto que se requiere de dosis mayores de propofol, tanto en la inducción como en el mantenimiento. ¿Cuáles son las indicaciones actuales del uso de propofol? Como les mencioné al inicio de la clase, inducción de anestesia general. Para el mantenimiento de la anestesia general, cuando yo uso una técnica TIVA, o sea, una anestesia total intravenosa. Cuando yo tengo pacientes que están monitorizados, sea en el postoperatorio o sea en la UCI, ¿no? Por su efecto sedante. También cuando yo quiero hacer procedimientos fuera del quirófano, procedimientos cortos, porque esto sabemos que se metaboliza rápido, en pacientes en terapia intensiva. Y otros usos serían para el tratamiento de náuseas y vómitos, para la terapia electroconvulsiva o en la cardioversión. Y es una alternativa segura cuando yo no puedo usar un agente inhalatorio, sobre todo en pacientes que tienen el diagnóstico de hipertermia maligna. Este tema de hipertermia maligna lo vamos a tratar en la tercera unidad, pero rápidamente la hipertermia maligna es un síndrome, como si dice su nombre, de hipertermia, es incremento de la temperatura del paciente en forma dañina porque provoca necrosis celular, que se desencadena tras la administración de un agente inhalatorio. Entonces, si este paciente tiene ese diagnóstico, indudablemente yo no voy a poder mantener la anestesia ni inducir la anestesia con agente inhalatorio. Entonces, tengo la anestesia endovenosa a la cabeza, la que se usa el propofol, para usarlo como anestesia. ¿Cuáles son las dosis de inducción? En pacientes adultos mayores de 55 años, de 2 a 2,5 miligramos por kilo. Han visto que en ancianos se reduce la dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilo. En pacientes pediátricos tienen que aumentar la dosis por lo que manifesté no hace mucho, de 2,5 a 3,5 miligramos por kilo. En cirugía cardíaca, ¿por qué las dosis son menores? Y en neurocirugía, porque este medicamento es un medicamento depresor de la función cardíaca. Acuérdense que los pacientes que van a estar sometidos a la cirugía cardíaca son pacientes que tienen ya compromiso del corazón. Entonces las dosis que se utilizan de propofol tienen que ser mucho menores. Lo mismo que en neurocirugía, porque en neurocirugía también los pacientes, por el tipo de cuadro que tiene de presión intracerebral incrementada, sabemos muy bien que el flujo cerebral tiene que estar en relación a la presión intracraniana y a la presión arterial media, ¿no? Estos son variables que se manejan para mantener un flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, acuérdense, está en función a presión intracraniana menos presión arterial media, ¿ok? Al revés, presión arterial media menos presión intracraniana. Si yo altero alguno de ellos en forma brusca, voy a provocar disminución del flujo sanguíneo cerebral. Por eso que las dosis de propofol para neurocirugía también son menores.
Para el mantenimiento de la anestesia, acá tenemos las dosis que se requieren para yo mantener al paciente durante toda la cirugía dormido. Esto es en anestesia intravenosa total. ¿Okay? ¿Y cuáles son las contraindicaciones del propofol? ¿En qué pacientes no debe usar? Las contraindicaciones absolutas son pacientes que tienen una hipersensibilidad al propofol o que tengan alguna contraindicación para una sedación o por una anestesia general. Las contraindicaciones relativas podrían ser pacientes ancianos debilitados o pacientes con ASA 3 o 4, ¿no? O pacientes que tengan epilepsia, convulsiones, o pacientes con enfermedad cardíaco-respiratoria grave. Hemos visto en anteriores transparencias que sí se puede usar el propofol, pero las dosis tienen que ser menores en este tipo de pacientes. No se recomienda en mujeres obstétricas porque este medicamento atraviesa la barrera placentaria. Sin embargo, nosotros cuando tenemos que administrar anestesia general a una gestante, usamos el propofol porque este medicamento, si bien estamos hablando que en no menos de un minuto va a alcanzar la paciente un efecto de sedación, en menos de un minuto un niño puede ser sacado también si es que se coordina esto con el ginecostetra. La inducción en niños menores de 3 años, ¿no? También es una contraindicación relativa. En lactantes menores de 2 meses también, personalmente, yo no utilizo el propofol en menores de 1 año. En niños mayores de 1 año sí. En lactantes menores, básicamente nuestra anestesia son las benzodiazepinas y algunos narcóticos. Y en sedación de niños menores de 12 años que están ventilados en terapia intensiva. ¿Cuáles son los efectos que tiene el propofol a nivel del sistema nervioso central? Es un agente sedante, hipnótico, hemos visto, donde actúa, produce una depresión del sistema nervioso central dosis dependiente, que van desde la sedación hasta un plano de inconsciencia. Esto depende de las concentraciones plasmáticas que yo voy a utilizar. Reduce el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. ¿No? ¿Por qué? Porque el propofol actúa a nivel del sistema cardíaco, es un depresor cardíaco, me disminuye la presión arterial media. Al disminuirme la presión arterial media, indirectamente me va a reducir el flujo sanguíneo cerebral. Pero sin embargo, el propofol no va a afectar la autorregulación cerebral y va a conservar también la reactividad CO2 a nivel cerebral. Y disminuye la presión intraocular en un 30 a 40%. Los efectos cardiovasculares, que son los efectos, podríamos decir, más adversos que tiene el propofol, son sus efectos depresores, que a mayor edad se intensifican y son dosis dependientes. A mayor dosis de propofol va a haber mayor hipotensión, mayor bradicardia. Y esta hipotensión no es significativa cuando es un paciente normal cuya respuesta compensatoria es inmediata, pero sí es importante esta hipotensión en pacientes ancianos, en pacientes que tienen falla cardíaca, en pacientes hipovolémicos, en pacientes hipertensos que están medicados o que no están medicados, en pacientes con beta bloqueadores, en pacientes que han recibido dosis muy altas de narcóticos previamente porque hay una sinergia entre el propofol y los narcóticos. Entonces, en este tipo de pacientes, los efectos cardiodepresores de propofol son mayores. ¿Cómo actúa el propofol a nivel cardiovascular? Actúa a nivel central, por lo que la frecuencia cardíaca puede permanecer estable y puede disminuir con una ligera bradicardia. A pesar de que hay hipotensión. Acuérdense que una respuesta simpática a una hipotensión sería incremento de la frecuencia cardíaca, pero en este caso, esta respuesta se da en ambos campos, se da a nivel de alteraciones en los mecanismos de vasoreceptores. Por eso hay hipotensión y bradicardia. Hay una vasodilatación del lecho de capacitancia. Esto se traduce en una disminución de la resistencia vascular pulmonar. Hay un efecto vasodilatador arterial, por lo que condiciona una disminución de la resistencia vascular sistémica. Hay una depresión miocárdica por alteración de la contractibilidad, sobre todo a concentraciones mayores de 4.5 a 5 microgramos por ml. Esta acción depresora cardíaca del propofol estaría relacionada con una disminución en la disponibilidad del calcio intracelular secundario
a una inhibición del flujo de este a través del sarcolema de la fibra cardíaca. ¿Cuáles son los efectos respiratorios del propofol? Actúa, dice, de manera muy similar a los barbitúricos. Se produce apnea en un 25 a 30% de los pacientes. Sobre todo cuando se usan a mayor concentración, el acné se va a presentar de manera más frecuente. O sea, depende de la dosis, de lo rápido que yo administre propofol y si yo he usado en la premedicación medicamentos como los narcóticos o como benzodiazepinas. Produce también una mayor relajación de la musculatura faríngea, me reduce los reflejos de protección de vía aérea superior y es el agente ideal para colocar un dispositivo supraglótico. Y también induciría broncodilatación en pacientes con EPOC. Pero también tenemos acciones no hipnóticas de propofol. Como hemos señalado, que estas acciones serían a nivel subcortical y se presentarían concentraciones más bajas del propofol, como son su acción antiemética, antiprurítica, antipiléctica, sedante, ansiolítica, acciones neuroprotectivas, antioxidántica y un efecto eufórico que también se ha descrito con el propofol. Y vamos a hablar ahora rápidamente de la ketamina. La ketamina es un agente endovenoso que se utilizaba mucho como un agente inductor anestésico, incluso como un agente sedante, podríamos decir, en anestesia. Sin embargo, para esta característica sedante tenía que ser asociada a una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque la ketamina es un agente disociativo. ¿Qué significa? Provoca un estado anestésico en el cual el paciente no va a sentir el procedimiento que le están haciendo, pero sin embargo el paciente va a tener un estado de inconsciencia que le condiciona alteraciones psíquicas. Estas alteraciones psíquicas son trastornos de alucinaciones, trastornos psíquicos, por lo cual su uso ha empezado a disminuir. La ketamina es más antigua que el propofol y se utilizaba mucho como un agente hipnótico asociado al diazepam. Estamos hablando del diazepam, ¿no? Para hacer procedimientos quirúrgicos menores. Sin embargo, por estas características de alteraciones psíquicas que provoca, es que ya dejó de usarse como agente anestésico. Y actualmente se utiliza la ketamina por su poder analgésico, el efecto del dolor, a qué nivel del dolor actúa la ketamina. Entonces, vamos a hablar rápidamente de la ketamina. Dice, es una estructura arid-ciclohexidina que se relaciona químicamente con la fenciclidina y la ciclohexamina. Es hidrosoluble, es 10 veces más liposoluble que el tiopental, que es un barbitúrico. Y la mezcla, la presentación en el Perú es que tiene una mezcla racémica, donde un 50% es un isómero levo y un destrisómero y S, y un 50% es un levoisómero R, ¿no? Siendo el destroisómero S el que tiene mayor efecto analgésico, ¿no? Tiene un efecto analgésico 3 a 4 veces superior con respecto al isómero levo. Esta es la ketamina, ¿no? La presentación de la ketamina tiene un frasco, bueno, esta presentación, nosotros tenemos una presentación de una ampolla de 5 ml y cada con 50, por ejemplo, este es de 100 miligramos por ml, la presentación que tenemos nosotros es de 50 miligramos por ml, la presentación comercial que se distribuye en el Perú, ¿no? Como le digo, es un frasco de 10 y la presentación es de 50 miligramos por ml. La ketamina se va a fijar a las proteínas plasmáticas en un 40-50% y va a penetrar rápidamente los tejidos bien irrigados. Se distribuye rápidamente al músculo, tejidos pobres en grasa y finalmente en la grasa. La dosis que se usa más frecuentemente es de 2 miligramos por kilo, de 2 a 3 miligramos por kilo, y va a producir una rápida pérdida de conciencia en 1 a 2 minutos
Y esta anestesia va a durar 15 minutos. Se metaboliza a través del hígado, se conocen hasta 8 metabolitos hepáticos que tiene la ketamina, donde en el hígado, a través de procesos de hidroxilación y de N-desmetilación, se va a metabolizar vía el citocromo P450. Se elimina por el riñón en un 4% y en un 17% también en la orina en una forma hidroxilada. Se ha visto en algunos señalan que se puede acumular en los tejidos, pero esto sí se da más de una dosis, en dosis repetida o se da en infusión continua. Cuando nosotros asociamos benzodiazepinas con ketamina para inhibir el efecto disociativo que tiene la ketamina, ¿no? Se ha visto que hay un rápido aumento de los niveles plasmáticos de la ketamina en los pacientes a los cuales se la administra, y también hay un descenso en su aplanamiento hepático. Significaría que se aumentaría el tiempo de acción de la ketamina en los pacientes. Produce un efecto disociativo que se describe como una disociación funcional electrofisiológica entre el sistema límbico y el tálamo neocortes. Estimula parte del sistema límbico y del hipocampo, disminuyendo la transmisión de los impulsos de la formación reticular medial, interfiriendo esta en la transmisión de los componentes afectivos y emocionales que se proceden de la médula espinal a niveles superiores. ¿Qué produce? Produce un efecto cataléctico. El paciente se encuentra con los ojos abiertos, con un nixtagmo lento, que no responde adecuadamente a los reflejos de la luz, y a pesar que el reflejo corneal se mantiene intacto. Algunos pacientes incluso pueden comenzar a hablar o a balbucear palabras incoherentes. Y en algunos se ha visto que puede haber algunos movimientos intencionales como respuesta a una estimulación quirúrgica. Los pacientes se produce una hipertonía muscular, ¿no? Son pacientes que están con contracción, contracturados, ¿no? Por eso que por esta característica de la hipertonía es que se dejó de usar la ketamina, porque cuando fracasaba, por ejemplo, una anestesia regional, por ejemplo, para una cesárea yo le pongo una anestesia raquídea y esta fracasaba, yo tenía que ponerle, para que extraigan ese producto, tenía que dormir a la gestante, y se usaba mucho la ketamina, yo me recuerdo, asociada a una benzodiazepina para sacar el producto lo más rápido posible. Pero la hipertonía o la rigidez muscular que presentaban estos pacientes hacía que la extracción del producto no se puede realizar rápidamente. Por eso ya no se indica el uso de ketamina para cesáreas de emergencia. Hemos hablado de a qué nivel del sistema nervioso central actuaría la ketamina, pero el receptor implicado es el receptor NMDA. Este receptor posee un canal iónico acoplado y es miembro de la familia de los receptores del glutamato, que tiene propiedades excitatorias que estarían implicadas en la analgesia, anestesia y neurotoxicidad de algunos medicamentos. La ketamina actúa bloqueando el canal iónico del receptor para NMDA de forma uso-dependiente. Es decir, ocurre solo cuando el canal ha sido abierto y de forma estereoselectiva. El receptor de NMDA, por eso también tiene que ver con la memoria del dolor. Por eso es que actualmente se utiliza el destroisómero de la ketamina por esta capacidad que tiene de actuar también en estos receptores, que también son agentes moduladores del dolor. La afinidad de la ketamina por los receptores opiáceos se ha relacionado también con su capacidad de producir analgesia a nivel del sistema nervioso central y espinal. Actualmente se utiliza más la ketamina por estas razones, pero las concentraciones que se utilizan son mucho menores de 2 a 3 miligramos por kilo. Las dosis que se utilizan de ketamina como un analgésico, ¿no? Es sobre todo como un neuromodulador del dolor en pacientes con dolor crónico, son a dosis menores de 1 miligramo por kilo. ¿Qué hace a nivel del electroencefalograma la ketamina? ¿No? Dice, reduce
las ondas alfa, más que las ondas beta, delta y tau. El levoisómero se produce un menor enlentecimiento de las ondas del electroencefalograma que el dextroisómero. Y el levoisómero se relaciona a que tiene una menor potencia hipnótica, anestésica y menor afinidad con los receptores opiáceos, el levoisómero. Es capaz de producir patrones epiléptiformes en regiones del sistema límbico y del tálamo, aunque no hay evidencia de que afecte las regiones corticales cerebrales. Incrementa la presión intracraneana, por lo cual no se puede usar en neurocirugía. Hay un aumento de la presión arterial sistémica, aumenta la tasa metabólica cerebral y dilata también las arterias cerebrales, ¿no? Se usaba mucho por esta característica de que no es un depresor de la función cardíaca, la ketamina. Se usaba mucho en pacientes que estaban muy delicados, pacientes que estaban hipotensos, chocados y que tenían que ingresar al quirófano. Pero se ha visto que la ketamina, si bien no me va a producir una depresión del sistema cardíaco, va a hacer que la respuesta del paciente, luego de que se le induzca con la ketamina, la respuesta posterior del paciente a los medicamentos vasopresores va a ser menor. Por eso es que ya se ha dejado de usar la ketamina como un agente inductor en pacientes que están en estado grave, pacientes con ASA 3, ASA 4. Ya que tenemos la acción básica de un receptor NMDA y donde actuaría la ketamina. Dice acá, canal de bloqueo como un antagonista no competitivo, la ketamina. Con respecto a la recuperación de la anestesia, dice, cuando el paciente comienza a despertarse después de que se le administra ketamina, digamos por kilo. Debemos tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes que ya tienen posible a usar este. Se ha visto que las benzodiazepinas evitarían que se presenten estos fenómenos de delirio cuando se administra previo a la administración de la ketamina. Con respecto a los efectos cardiovasculares, ya les mencioné, no es un inhibidor, no, más bien en pacientes que están con depresión de la función cardíaca, la actividad simpática que tiene la ketamina podría hacer que esta se incremente su Luego, las resistencias vasculares no se modifican. La depresión miocárdica se presenta sobre todo en pacientes con dosis altas de medicamentos y se ve sobre todo en pacientes que tienen un tono simpático previo alto. ¿Qué significa? Aquellos pacientes hipotensos que están entrando a quirófano con frecuencias cardíacas muy altas, o sea, su simpático está tratando de responder a esa depresión, puede ser que esté chocándose por sepsis, por disminución del volumen o otra causa. Esto haría de que una vez que yo administro la ketamina, en vez de que el paciente compense esa taquicardia con una frecuencia cardíaca normal, lo llevaría a la bradicardia, ¿no? Por eso es que, ya les he dicho, no se puede utilizar la ketamina. Actualmente no se usa, sobre todo en pacientes que presumimos que vamos a usar un medicamento vasopresor posterior a la inducción. Y en pacientes adultos aumenta la resistencia vascular pulmonar, por lo que estaría contraindicado en pacientes con poca reserva funcional del ventrículo derecho, en pacientes con hipertensión pulmonar, en pacientes con embolismo pulmonar. Con respecto a las acciones respiratorias, la ketamina es muy infrecuente que produzca apnea. El paciente va a estar respirando cuando se administra la ketamina. Incluso hay un incremento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Están presentes los reflejos corneales, oxígeno y deglución,
pero a pesar de ello no se descarta que haya un riesgo de aspiración pulmonar. ¿Por qué? Porque la ketamina me aumenta la secreción salival, bronquial y lacrimal. Por eso que cuando se usa ketamina se debe usar antes de la administración de este medicamento un medicamento anti-cialolol. ¿Y cuál es el más que se recomienda? El que más se recomienda es el glicopirulato. También tiene acción broncodilatadora por su acción simpático-mimética y en menor acción, en menor grado, por su acción vagolítica y relajante del músculo liso. A nivel del bloqueo neuromuscular, como les mencioné, produce un incremento del tono muscular esquelético y ocasionalmente algunos espasmos musculares. Van a potenciar el uso de los relajantes, el efecto de los relajantes neuromusculares. Prolonga el efecto de relajantes como el atracurio, el cisacurio, el pancuronio, rocuronio, succinilcolina, becuronio, todos estos relajantes musculares que vamos también a leer en las siguientes clases. Y lo otro que quería señalarles con respecto a la ketamina es que la ketamina, si bien ha dejado de ser usado como un agente anestésico actualmente, lo utilizamos más, como les dije, para el manejo del dolor. En pacientes que han estado recibiendo por mucho tiempo opioides para el manejo de su dolor, sobre todo los pacientes con cáncer, pacientes oncológicos que entran al quirófano y que ellos han estado usando desde morfina, han estado usando oxicodona para su manejo de dolor. La ketamina es una buena opción para usar en estos pacientes, para tratar de, junto con la neuromodular su dolor, asociándole ya no a narcóticos y opioides, sino asociándole a otros, a bloqueos, por ejemplo, regionales, o asociándole a AINES de potencia alta. Entonces, si no hubiera alguna pregunta sobre lo que hemos hablado el día de hoy, hemos hablado de dos agentes. El propofol es lo que más he tratado de hablar porque es lo que más usamos, es lo que ustedes van a ver en todos los videos que les van a mostrar sobre agentes inductores en quirófano, no solamente en quirófano, sino en todos los procedimientos de sedación, que es el agente que más se utiliza, y la ketamina, que si bien ya se dejó de usar en el quirófano por su efecto anestésico, se utiliza actualmente por su efecto analgésico. ¿Preguntas, chicos? A los delegados, por favor, delegado del grupo A. Sí, doctora, le estoy pasando ahorita la lista, no se preocupe. Sí, pasa la lista, hijo, me lo mandas o por el WhatsApp o por el chat, mejor por el WhatsApp.